Hola, mi nombre es Carlos Hernández Fraga, estudiante de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, cursando la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas. Y en esta presentación hablaré sobre los tipos de datos, sus procedimientos, sus responsabilidades éticas, el almacenamiento de los datos, así es que espero esta información sea útil. Existen diversos tipos de datos que se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza, características o técnicas específicas. Las principales categorías son las siguientes. Los datos estructurados siguen un modelo fijo y se almacenan en bases de datos o archivos como Excel. Son fáciles de organizar y consultar con herramientas como SQL. Los datos no estructurados no tienen un formato fijo. Su contenido cambia según su contexto. El lenguaje natural es un tipo de dato no estructurado. Para procesarlo se necesitan técnicas avanzadas de ciencia de datos y lingüística. Los datos generados por máquinas son creados automáticamente por computadoras, aplicaciones o dispositivos sin intervención humana. Suelen ser enormes en volumen y velocidad, por lo que requieren herramientas altamente escalables. Los datos de gráficos se enfocan en relaciones entre objetivos. Se presentan mediante nodos y conexiones para almacenar información estructurada en forma de gráficos. Los datos de audio, imagen y video presentan grandes desafíos en la data science y se puede complicar tareas que para los humanos podrían representarse como fáciles. Para comprender el flujo de trabajo de la ciencia de datos, tenemos que entender que de forma general el procesamiento y análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible. Podrían ser gráficas, tablas, documentos, etc. Y para poder llevar todo esto a cabo, podemos establecer estas 6 etapas relacionadas en la ciencia de datos. Todo comienza con la recopilación de datos desde diferentes fuentes de almacenamiento. Debemos de procurar que sean fuentes confiables y actualizadas. Una vez recopilados los datos, se organizan eliminando errores e información repetitiva o incompleta. En la introducción de los datos, los propios datos se traducen a un lenguaje entendible y se envían a sus destinos finales. La etapa de procesamiento y limpieza de datos hace referencia a la optimización de datos y preparación para su análisis final mediante herramientas como Machine Learning, en donde se permite que el sistema aprenda y actúe de manera autónoma. En la interpretación de los datos, toda la información procesada se convierte en gráficos, tablas y reportes listos para su uso. Finalmente, toda la información útil se guarda de forma segura, cumpliendo con las regulaciones de protección de datos, y así estará disponible cuando se necesite para análisis inmediatos o futuros. Existen diversas maneras de recopilar datos de acuerdo a las necesidades que tú presentes. Podría ser mediante la aplicación de encuestas o mediante bases de datos ya existentes. Y los propios datos tienen ciertos formatos característicos de acuerdo a su naturaleza. Algunos ejemplos son XML, SQL, CSV, JSON. El almacenamiento de los datos es sumamente importante y necesario, ya que integra y analiza información de múltiples fuentes para generar informes analíticos. Cualquier información puede recuperarse de un almacén de datos para su análisis en cualquier momento que sea necesario. Por último, tocaremos el tema de la responsabilidad ética en el almacenamiento de los datos, que tiene como fin la protección de los usuarios. Esto mediante diferentes aspectos éticos que se deben considerar al momento de almacenar datos, como lo son, por ejemplo, la privacidad y el consentimiento, donde se garantiza que los datos pertenecen a las personas, no a las empresas, la seguridad y protección de los datos, la minimización y limitación de datos, la transparencia y acceso, otorgándole a los usuarios la capacidad de saber qué datos se almacenan y por qué, y también podríamos incluir el cumplimiento de las normativas, donde cada país o región legisla leyes para la protección de derechos digitales, entre ellos el almacenamiento de sus datos personales. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias y bonito día.